¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos tanto aquí físicamente como los que nos están acompañando en la plataforma. Y el día de hoy, en nuestra sesión mensual del Departamento de Ginecología y Obstetricia, vamos a tener el honor que nos acompañe el doctor Víctor Mercado Cárdenas, y él nos va a dar una charla muy amena, con mucha información, con el título de Innovación en el manejo y tratamiento de la osteoporosis. El doctor Víctor Mercado, como pueden ver, tiene un amplio currículum, es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es ginecólogo egresado del Hospital de México, certificado obviamente por el Consejo, investigador clínico en climaterio y osteoporosis, miembro de la International Osteoporosis Foundation, expresidente de la MOM y es titular de la Clínica Integral del Menopausia del Centro Médico del INDE. Entonces, un expertazo en el tema, lo maneja al derecho y al revés. Cualquier duda al final, con mucho gusto va a estar con nosotros un rato. Aquí le ponemos un grillete para contestar todas las preguntas que vayan surgiendo. Y bueno, sin más preámbulo, le dejo el micrófono al doctor Víctor Mercado. Víctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada un saludo. Gusto a ver amigos que ya tenía algunos tiempos de no verlos y a otros que los vi hoy en la mañana. Así es que me da mucho gusto estar por acá con ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar. Como bien ven en mi currículum, pues tengo casi 20 años dedicados al climaterio y a la osteoporosis. Entonces, bueno, pues siempre surgen cosas nuevas, siempre surgen cosas interesantes y espero que esta charla sea sobre todo clínica y sea para su información práctica a la hora de estar ante un paciente con este problema de salud. Vamos a dar inicio entendiendo un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de osteoporosis. Lo primero que tenemos que ubicar es que es una enfermedad que epidemiológicamente hablando es una de las más importantes en el mundo. Por ahí tenemos que empezar. Segundo lugar, es una enfermedad que, como todas las metabólicas crónicas, cada vez tenemos más pacientes con este problema de salud, ya que cada vez más envejece la población. Y en México, pues no hay duda que el envejecimiento de la población está haciendo que haya un aumento importante en las enfermedades metabólicas en general y en particular la osteoporosis. Entonces, si vemos estos datos, por ejemplo, que no son datos muy recientes, pero finalmente son datos importantes, vemos que es un problema de salud global, que se producen más de 1.66 millones de fracturas de cadera al año y que la incidencia para las fracturas de cadera para el 2050 es prácticamente cuadriplicado a lo que estamos viviendo actualmente. Ahorita les voy a decir algo sobre esta fractura de cadera que es importante aclarar. Pero antes quiero, y más cuando platico con amigos y compañeros ginecólogos, esta diapositiva siempre es importante analizarla. Porque con mucha frecuencia en nuestra consulta, los que vemos población de 40, 50 para arriba, sabemos que la incidencia de cáncer de mama, por ejemplo, se aumenta. Y díganme quién no de todos nosotros, cuando estamos ante una mujer de 40, 45 en adelante, en lo primero que pensamos es en hacerle una mastografía. ¿O no? Bueno, pues vean la importancia de a esa misma mujer, a esa misma edad, buscar la fractura vertebral. No estoy hablando de osteoporosis, estoy hablando de fractura, estoy hablando ya de la complicación de la enfermedad. Es 4 veces más frecuente la fractura que el cáncer de mama. 4 veces más frecuente. Entonces, tenemos que pensar diferente ante una mujer de esta edad. No pensar nada más en su mama, no pensar nada más en sus ovarios, o en su útero, o en sus cambios que está teniendo por cambios climatéricos. Tenemos que pensar en el reflejo que esto implica en un órgano endocrino muy importante para todos, que es el hueso. Sí, dije bien, es un órgano endocrino. Por ahí tenemos que empezar. Es un órgano endocrino el hueso. Y vean qué pasa en México.
y es una estadística nada nueva, es 2013, y vean, el 70% de las mujeres mayores de 50 años mexicanas tienen masa ósea baja. Hoy les explicaba en la mañana que ya no debemos de dividir a las pacientes en osteopenia y en osteoporosis densitométrica. Tenemos que hablar de un complejo como tal, que es la masa ósea baja, ¿verdad, Paco? Lo quise aclarar el día de hoy con mucha claridad, porque seguimos diciendo, no, esta paciente tiene osteopenia, no, esta tiene osteoporosis, peor tantito, esta tiene osteopenia en la cadera y osteoporosis en la columna. No, señores, eso es densitometría, eso es valor densitométrico, eso no es enfermedad. Cuando hablamos de la enfermedad de osteoporosis, es una enfermedad generalizada. Entonces no podemos decir osteopenia en un lado, osteoporosis en el otro. Es una enfermedad metabólica generalizada de un órgano endocrino que es el hueso. Entonces tenemos que hablar de una patología completa, integral. ¿Ok? Pero vean estos datos. Para dentro de 3 años en México va a haber más de 9 millones de mujeres con masa ósea baja. 9 millones. Y 1 de cada 5 mayores a 50 años mexicanas tienen una fractura vertebral actual. Entonces, siempre que digo esto, les pido que hagan una reflexión. No aquí los compañeros que están muy jovencitos, pero los de allá que ya no estamos tan jovencitos. ¿Cuánta consulta ven diaria de mujeres mayores a 50 años? Hagan su cálculo. ¿Cuántas? Mayores a 50. ¿A cuántas de esas le buscaron una fractura vertebral? ¿A cuántas de esas? No me contesten porque sé la contestación. ¿Ok? 1 de cada 5 que están viendo mayor a 50 años ya tiene una fractura vertebral. Y está entrando a su consultorio, está saliendo a su consultorio sin que la diagnostiquen. 1 de cada 5. Nada más hagan cuentas. En un mes, ¿cuántos mayores a 50 años hicieron? Vieron y a cuántas les buscaron fractura vertebral. Nada más hagan la cuenta. Ok. Esto es lo que no quiero que suceda. Y por eso doy pláticas por toda la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Porque la IOF hizo una proyección para el 2050 de un incremento de las fracturas de cadera en un 400% para todos los países latinoamericanos. Para el 2050. No está tan lejos, ¿eh? No está tan lejos. ¿Cómo podemos revertir eso? Cambiando el diagnóstico y manejando a las pacientes tempranamente. Ok. Esta es la definición internacional de osteoporosis. Es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, no curable, que refleja una resistencia del hueso disminuida. Hoy en la mañana me decían, oye, Víctor, pero ¿y las fracturas por trauma? Ok, entendamos la diferencia. Para esto hay que entender un poquito de física. ¿Ok? Si yo tengo un hueso sano, una estructura sana, imagínense un edificio sano, necesito un temblor grado 10 para tirarlo, o 9, o 8, como han pasado en esta ciudad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con un edificio que ya estaba dañado antes del temblor? Pues a lo mejor con un temblor de 5, de 6, también se va a caer. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la estructura del edificio. ¿Ok? En osteoporosis, las fracturas por fragilidad son fracturas que se dan por la fragilidad del hueso alterada, porque la estructura está alterada. Por lo tanto, no necesita ni de golpe. No necesita ni de caerse la paciente. Con el simple hecho de torcerse se puede fracturar. Porque lo que está dañada es la estructura. Y eso es lo que nos están enseñando aquí. Es la estructura. Entonces, dejemos de decir, por favor, que la osteoporosis es una descalcificación del hueso. No, no es cierto. No, no es cierto. No es una descalcificación del hueso. Es una pérdida de hueso. Lo que estoy viendo entre este y este, la diferencia es que le falta hueso. Que al faltarle hueso le falta calcio, eso es otro asunto.
Pero no es al revés, no es porque le falte calcio, le falta hueso. No, le falta hueso y por eso le falta calcio. Es distinto. El concepto es diferente. Acuérdense, por favor, de esta estructura, que es la estructura macroscópica, que es la famosa hidroxiapatita, que está compuesta de colágeno tipo 1, que es específico para hueso, y los puentes de fosfocalcio. Esta estructura, como buena colágena que es, le da al hueso la capacidad de resistencia, pero también de flexibilidad. Si tú sometes a un hueso en un estudio físico a fuerza, el hueso se deforma sin romperse hasta cierto punto. Y si le seguimos dando, se rompe. ¿Por qué tiene esa flexibilidad? Por la colágena. Entonces, ¿sería posible que un paciente tenga no problemas de mineralización, pero sí de colágena y que por eso tenga osteoporosis y se fracture? Sí, por supuesto que sí. Esa es la típica osteoporosis genética o congénita por mal estructura de la colágena. Bien. Si yo recuerdo esta composición del hueso, voy a entender por qué hago densitometrías del hueso trabecular y por qué hago densitometrías del hueso cortical. A ver, Víctor, no, yo no pido densitometrías del hueso trabecular y del cortical, yo pido densitometría de la columna y de la cadera. Bueno, ¿y qué estoy viendo en esas densitometrías? Pues el de la columna lumbar, lo que están viendo, es al hueso trabecular. Y el de la cadera, lo que están viendo, es al hueso cortical o a un hueso mixto. Pero, ¿qué dice en esta diapositiva? Fíjense qué dice en esta diapositiva. Dice que el metabolismo óseo principal del hueso se da en el hueso trabecular. Y si es una enfermedad metabólica, y si hablamos de la osteoporosis posmenopáusica, ¿en dónde se va a alterar primero su valor densitométrico? En la columna, no en la cadera. ¿Ok? Esa es la razón por la que ustedes pueden ver a veces una densitometría muy alterada, muy baja en niveles de columna y bastante normal en la cadera. Y ahí es donde dicen, es que tiene osteoporosis en la columna y osteopenia en la cadera. No, señor, no. O tienen osteoporosis o tienen osteopenia. ¿Ok? Porque es una enfermedad generalizada. Pero ahora ya entendemos qué es lo que estamos viendo cuando hacemos las densitometrías. Ok. ¿Qué pasa con la osteoporosis posmenopáusica? Exactamente qué es lo que está sucediendo. La osteoporosis posmenopáusica es una osteoporosis dada por hipoestrogenismo. Se acabó la discusión. Pero la pura osteoporosis posmenopáusica, nada más la posmenopáusica. Pero les tengo una mala noticia o una buena, como quieran verlo. Las osteoporosis posmenopáusicas por hipoestrogenismo se acompañan en el 40% de enfermedad metabólica de otra región que altera el hueso. O se acompaña de un medicamento que estamos dando para otra cosa que daña el hueso. A eso se le llama osteoporosis secundaria. Entonces, el 40% de las osteoporosis posmenopáusicas que vemos en el consultorio todos nosotros ginecólogos, hay que buscarle causa secundaria. Y al ratito les voy a decir cómo pueden sospechar que su paciente tiene osteoporosis secundaria, además de la osteoporosis primaria posmenopáusica. Ok. Vean esta así rapidito. Yo sé que nuestras mamás nos enseñaron que cuando uno come ni hablan, ni ven, ni nada. Pónganme atención 2 minutos porque esto es clave para entender la osteoporosis posmenopáusica. Aquí está el osteoblasto. Aquí está la línea de formación de los osteoclastos. Como ven, aquí todavía no está el osteoclasto terminal. Es la vía del osteoclasto. Y estas son 2 proteínas que producen los osteoblastos. La producen al RAN ligando, que es este verde, y este que lo cubre, que es la osteoprotegerina. Estos 2 los produce el osteoblasto en relación al control hormonal, a los factores de crecimiento y a los factores inflamatorios del hueso. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo altero cualquiera de estos? Lo que sucede es que empieza a haber cada vez más RAN ligando,
cada vez menos osteoprotegerina. Esto va a estimular la línea de los osteoclastos multinucleados, va a estimular a los osteoclastos activos y esto va a provocar mayor resorción ósea. A esto se le llama un turnover o una conversión ósea alterada. Está habiendo más resorción que formación. Y esto es específicamente por esto. Vamos a verlo acá. Aquí se hace más interesante el asunto. ¿Quién está causando estas alteraciones? Sí, los estrógenos, pero también la PTH, pero también la vitamina D, pero también los glucocorticoides, los endógenos, ¿eh? Aquí no estoy hablando de los exógenos, de los endógenos. La PTH, los factores de crecimiento locales y los factores inflamatorios como las interleucinas. Todos estos pueden alterar entonces la cantidad de rank ligando que está estimulando la resorción ósea. Eso es lo que pasa en nuestra mujer posmenopáusica. Y por eso, por esto, es que no nada más debemos de pensar que la mujer posmenopáusica nada más tiene alteración de los estrógenos. Eso sería demasiado sencillo. Y no me hubiera tardado yo 20 años en entender esto, espero. ¿Ok? Eso es demasiado simplista. Entonces, cuando ustedes vean una mujer con osteoporosis posmenopáusica, no piensen que resuelven el asunto dando estrógenos. Probablemente sí. Solamente que sea del 60% de las que no tienen 40% de causa secundaria. Bien. Pero si la queremos complicar todavía más, y esta es la que les decía en la mañana, Paco, que era la diapositiva que yo no tenía en la mañana, esta es la del mecanostato óseo, ¿te acuerdas? El mecanostato es todo lo relacionado con la gravedad, el peso del individuo, la actividad física, el sedentarismo, la contractilidad muscular, el esfuerzo y la ingravidez y el reposo prolongado. ¿Qué tiene que ver todo eso? Tiene que ver con el control hormonal. Tiene que ver con el calcio, el fósforo, el magnesio. Tiene que ver con las células, osteoclastos, osteocitos, osteoblastos, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero tener un control adecuado de la resorción y la formación ósea, tengo que tener el sistema endocrino adecuado, el sistema celular adecuado y estimularlo adecuadamente con actividad física y ejercicio. Si yo no hago esto, esto se desequilibra. Si yo hago esto, esto se equilibra. ¿Ok? ¿Queda claro? Esa es la razón por la cual a estos jovencitos residentes los deberían de dejar de vez en cuando a hacer ejercicio diario y exponerse al sol y no tenerlos aquí en guardias A, B, C, D, H, J. ¿Ok? Porque ellos todavía están formando hueso a diferencia de nosotros, ¿qué creen? Ellos están en la etapa de formación ósea, nosotros ya no. ¿Ok? Yo hubiera querido que residentes nos hubieran dejado hacer eso, ¿verdad? Y ya sé que no los van a dejar, pero pues ni modo, chicos. Busquen hacer hueso de otra forma. Esto va a mantener el equilibrio del sistema que vimos hace un ratito. ¿Qué tanto RAN ligando se produce? ¿Qué tanta osteoprotegerina se produce? ¿Qué tanto se estimulan los osteoclastos? Entonces, para tener un control osteoclástico adecuado, necesito tener un control en todo esto. Entonces, ya no estuvo tan sencillo como una densitometría con un puntito en rojo y se acabó el asunto, que eso es lo que sabemos de osteoporosis. Ahora, esto se pone más interesante, vean esta diapositiva. Y me faltan dos más, que ya ni las pongo. ¿Ok? Es muy compleja la fisiopatología de la osteoporosis. No es nada sencilla. Eso no es para espantarnos, eso es para ponernos a estudiar cuando tenemos un paciente con osteoporosis. ¿Ok? Y no verlo tan sencillo como un valor densitométrico. Ok. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues como todas las enfermedades, con una historia clínica en de a de veras, con un examen físico, con exámenes iniciales adecuados, donde está incluida, fíjense por favor, la 25-hidroxivitamina D. No hay pretexto actual para que todos los aquí presentes
no hagan determinación de 25-hidroxivitamina D a toda persona que cruce la puerta de su consultorio, incluido el doctor que pasó a la puerta. O sea, ustedes. Todo mundo nos tenemos que hacer determinación de 25-hidroxivitamina D. Todos. ¿Ok? Muy bien. Estas son las razones principales por las que una mujer puede tener osteoporosis posmenopáusica. Fíjense por qué es que es tan importante que nosotros los ginecólogos sepamos de osteoporosis. Porque somos los médicos que más la vemos cuando empieza la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es un interrogatorio de veras, no de esas de 10 minutos. Y a esto le tengo que agregar las causas por las que una persona se puede fracturar, sobre todo la fractura vertebral. Oye, Víctor, pero en todas las estadísticas que vimos a la fractura de cadera. Sí, porque epidemiológicamente la importante es la fractura de cadera, pero clínicamente hablando, la importante es la fractura de vértebra. Y ya quedamos que una de cada 5 mayores de 50 años la tiene. Entonces es una fractura que se presenta entre 20 a 25 años antes de la de cadera. Eso quiere decir que tendríamos 20 años para prevenir una fractura de cadera si hiciéramos las cosas bien. Si buscáramos fractura vertebral tempranamente. ¿Ok? Muy bien. Y les pido un favor a partir de hoy, si es factible. Todos le pedimos a nuestra enfermera que mida y que pese a nuestra paciente, ¿cierto? Y nos pasa un papelito o nos lo apunta en el expediente o lo ponemos nosotros en el expediente electrónico. La altura del paciente del día de hoy. ¿Cierto o estoy diciendo una mentira? Cierto. Ok. ¿Qué hacemos con esa altura? Y si no las miden, empiecenlas a medir, ¿eh? ¿Qué hacemos con esa altura que medimos hoy de nuestro paciente? No hacemos nada. La vemos, está bien. Mide 1.60. ¿Quién compara esa altura con la del año pasado? Bueno, hay que compararla con la del año pasado. Hay que compararla con la de hace 2 años. Hay que compararla con la de hace 3 años. ¿Por qué razón, doctores? Por esto. Si un paciente bajó más de 2 centímetros en relación a la medida anterior, 2 centímetros en relación a la medida anterior, es obligación buscar fractura vertebral. Obligación. ¿Ok? 2 centímetros. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nada más midiendo al paciente hoy y fijarnos en la altura de hace un año. Es la única forma de hacerlo. Y es gratuito, además. Ok. Lo que estamos buscando es no llegar a esto. Lo que no queremos es llegar a esto. ¿Cómo lo hago? Haciendo un interrogatorio completo y haciendo exploración física. Oye, Víctor, ¿y qué exploro? Pues esto que están viendo aquí y esto que están viendo acá. Eso es lo que tengo que buscar en mi paciente para saber si ya me está hablando a gritos en la exploración física de la posibilidad, no de osteoporosis, vuelvo a insistir, de fractura osteoporótica, ya de la complicación de la enfermedad. Ok. Hablamos un poquito de la densitometría. Hace rato decía que la osteoporosis no se debe de ver nada más como el puntito en el semáforo de la densitometría. ¿Cierto? Y les voy a demostrar por qué es importante que sepamos más de densitometría. Pónganme atención 3 minutos. Este es el criterio de la OMS para hablar de normalidad, de osteopenia, de osteoporosis y de osteoporosis establecida. Y está reportada en desviaciones estándar en T-score. ¿Cierto? Ok, esto es lo que todo densitómetro toma como parámetro. Ok, pero yo ¿qué tengo que saber de esto? Mínimo. Tengo que saber que esta clasificación, doctores, es única y exclusivamente para mujer posmenopáusica.
Esto no lo puedo utilizar en una mujer premenopáusica. Les voy a explicar por qué en un momento. Y si mi mujer es premenopáusica, tengo que utilizar Z-score, no T-score. Dicho de otra forma, más práctica. El semaforito que tanto nos encanta ver es la representación gráfica de T-score. Aquí lo dice clarito, miren. T-score, y es la representación gráfica de T-score de L1 a L4. Este puntito es la representación gráfica de menos 2.1, ¿ok? En T-score. Muy bien, eso está muy bien. Eso es muy válido si la mujer es posmenopáusica. No estoy hablando de edad, estoy hablando de estatus estrogénico. Si tiene 38 años y ya es posmenopáusica, pues se utiliza T-score. ¿Ok? Sí, ya es menopáusica. Pero normalmente la de 38, la de 40, la de 45 no es posmenopáusica. Y sin embargo, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Seamos honestos. Con el puntito del semáforo. Pues no. Porque eso está muy mal hecho. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué está mal hecho? ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Porque T-score, aquí lo dice clarito, es la comparación de mi paciente de su edad posmenopáusica en relación con población de 30 años de edad. Eso es T-score. Ese es el puntito. Esa es la representación gráfica. Y eso es válido solamente para la posmenopáusica. ¿Por qué razón? Porque estos valores que tiene el software de la densitometría, estos valores, están hechos en T-score y se hicieron con mujeres posmenopáusicas de 65 años de Inglaterra. Si ustedes agarran a una mujer premenopáusica y la comparan con el puntito, lo que están haciendo es comparar a su persona, vamos a decir, de 45 años premenopáusica, y la están pasando al grupo de 65 y después están comparándola contra las de 30. Eso es lo que están haciendo. Si ustedes ven el puntito en una mujer premenopáusica, ¿creen que sea válido y creen que sea clínico el pasar a una mujer de 45 al grupo de 65 para después compararla contra la de 30? Pues no, por supuesto que no. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo una mujer premenopáusica? Lo que tengo que ver es Z-score. Pero ese no está aquí, Víctor, no está en la gráfica. No, no está en la gráfica. Pero aquí está reportado Z-score. ¿Qué hago entonces con una premenopáusica? Tengo que saber que Z-score, los valores de Z-score normales son entre -1 y -2. Si yo veo un valor por debajo de -2 en Z-score en una mujer premenopáusica, por definición, esa mujer tiene osteoporosis secundaria, por favor, perdón, osteoporosis secundaria. No puede ser primaria, porque si se acuerdan, la primaria es posmenopáusica. ¿Ok? Esto quiere decir que tiene una causa endocrina o alguna otra causa que está generando la baja masa ósea en una población premenopáusica. ¿Sí quedó? Ok. Ahora, yo sé que aquí en el hospital les hacen sus densitometrías y les agregan una cosa que se llama TBS. No sé si lo han visto, si se han fijado, pero ahí está un cuadrito que dice TBS. Bueno, les voy a decir dos cosas rápidas para saber en quién se ve eso. ¿Ok? Porque no se ven todos. Lo primero que les quiero decir es que siempre tienen que mandar la densitometría en el mismo lugar. Siempre. ¿Para qué? Para que puedan comparar los valores densitométricos reales de mi paciente y sepa yo si está perdiendo o no masa ósea. Eso es lo primero que tengamos que saber. Si su paciente va a otro lado a hacerse la densitometría y se las trae, le tienen que decir, no, discúlpeme, pero esta densitometría no me sirve. Tiene que ser del mismo lugar forzosamente y comparativa con la anterior forzosamente, para que sea útil.
Y lo segundo es que puedo ver esta gráfica que me habla de esto que tengo acá. Vean, por favor, este puntito de aquí es el del 2003. Este puntito de aquí es el del 2005. Este puntito de acá es el del 2009. Y este de acá es el del 2012. ¿Qué pasó en esta paciente? Íbamos bien, y aquí tuvo una caída del 5.4% con respecto a la basal y de menos 0.6% con respecto al año anterior. Aquí pasó algo. Eso lo sé porque esta densitometría es del mismo lugar, comparativa. Si yo no hago eso, no sé qué le pasó eso a esta paciente. Esta es una paciente mía. ¿Saben qué le pasó a esta paciente aquí? Debutó con hiperparatiroidismo primario. A esa edad, ¿eh? ¿Ok? Pero esto lo sé porque hice las cosas bien con la densitometría, si no, no lo sé. Ok. Ya quedamos que todo paciente tiene riesgo de fractura vertebral. Por lo tanto, le tengo que hacer búsqueda de fractura vertebral. ¿Y qué le voy a hacer? Una radiografía para saber si tiene fractura vertebral. Pero un secreto clínico, doctores, un secreto clínico. A toda paciente entre 40 y 45 años de edad, 50, premenopáusicas la gran mayoría de ellas, pregúntenle si no ha presentado una fractura de la muñeca. Que sea fractura por fragilidad, no por ir en el carro a 180 kilómetros por hora, sino por fragilidad. Si tuvo una fractura de la muñeca a esa edad, antes de los 50 años o pasandito los 50 años va a tener la primera fractura vertebral. Es un antecedente que hay que preguntarlo siempre en la clínica. Mujeres entre 40 y 50, ¿de acuerdo? Ok. Aquí tienen ustedes la posibilidad de solicitar una morfometría cuantitativa por DEXA. ¿Verdad, Miriam? Sí la hacen, ¿no? Ok. Si no se tiene, no se puede, lo que sea, soliciten una radiografía lateral de la columna dorsal y lumbar. ¿Para qué? Para que les reporten esto. La presencia de aplastamientos vertebrales. Si hay aplastamientos vertebrales, eso es fractura. Y entonces ahí ya no importa la densidad, ahí importa la presencia de fractura. Ok. Te la regreso. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las causas de osteoporosis primaria, la posmenopáusica y la senil. Y ya hablamos de la osteoporosis secundaria, a enfermedades o a medicamentos que generan osteoporosis. Y ya quedamos que es el 40% de la población posmenopáusica. Ok. Si yo quiero llevar la información de mi expediente, de mi interrogatorio, hacia un dato que me sea más útil estadísticamente hablando, puedo aplicar una herramienta de cálculo de riesgo de fractura que es el FRAX. Hay otros, pero este digamos que es de los más conocidos. ¿Ok? Ese lo podemos aplicar a toda población mayor a 40 años, hombre o mujer. No es para hacer diagnóstico de osteoporosis, pero sí para calcular riesgo de fractura. No es para tomar decisiones de tratamiento, o puede ser para tomar decisiones de tratamiento, y te les voy a explicar por qué. Y no se aplica FRAX si el paciente ya está tomando tratamiento para osteoporosis. Eso es importante saberlo, porque si no, se pierde el cálculo. ¿Para qué me sirve FRAX? Para valorar a mi paciente con la misma densidad ósea, con diferentes riesgos de fractura. Estos son diferentes niveles de densitometría, estos son diferentes niveles de factores de riesgo. Vamos a verlo aquí más prácticamente. Una mujer de 65 años con un IMC de 23,
que este es su umbral para fracturarse la cadera a 10 años. Y resulta que esta mujer X solamente tiene como factores de riesgo, pues ser mujer y tener 65 años. Muy bien, este es su riesgo a fracturarse. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo la interrogo y esa información la paso a Frax y resulta que esta mujer fumaba? O resulta que esta mujer tomaba alcohol. O resulta que esta mujer tenía una causa de osteoporosis secundaria. Hablemos, por ejemplo, de la hipovitaminosis D. ¿O qué pasa si esta mujer resulta que su mamá o su papá se fracturó la cadera? ¿O qué pasa si esta mujer usaba corticosteroides o usa corticosteroides o otros medicamentos? Aquí está como ejemplo los corticosteroides. Pero el más importante de todos, si yo hago un buen interrogatorio, hago radiografía y encuentro fractura, ahora van a entender por qué a todo mundo hay que hacerle radiografía, esta mujer duplica o triplica su posibilidad de volverse a fracturar en menos de un año. Esto es lo que hago aplicando Frax. Esta es la información que me da Frax. Yo sé que aquí les reportan la densitometría ajustada a Frax y además TBS. Tienen todas las armas si solicitan aquí la densitometría. Tienen todas las armas, nada más que hay que saber usarlas. ¿Ok? Bien. Este es Frax. Población mexicana. Se llena la información que aquí nos están pidiendo, que no es más que la información de mi historia clínica, más la radiografía para saber si tiene fractura previa o no. Y la aplico sin la necesidad de poner densitometría. Y me va a reportar el riesgo a fracturarse a 10 años. Fracturas mayores osteoporóticas y fractura de cadera. ¿Ok? Bueno, ¿qué hago con este valor? Otra vez, pónganme atención, 2 minutos rápidamente, yo sé que están comiendo. Si este valor de aquí, no el de abajo, el de arriba, yo lo traspaso acá y esta paciente no tenía fractura previa y quedó aquí en su densitometría, en su Frax sin densitometría, es una paciente que entra al grupo de bajo riesgo a fracturarse a 10 años. Pero si cayó aquí en el Frax, sin densitometría, estoy obligado a hacerle densitometría. Volver a aplicar el Frax con densitometría y entonces la vuelvo a ubicar o aquí, o aquí, o aquí. Esto para pacientes sin fractura previa. Pero si la paciente tenía fractura previa, entonces automáticamente le hago densitometría con Frax y la ubico o aquí o aquí. ¿Para qué me sirve esto, Víctor? ¿Qué importancia clínica? ¿Para qué hago esto? Para esto. Para la pregunta de todo mundo. ¿Y a quién le doy qué? ¿Y por qué le doy qué? Tenemos en México 8 tratamientos para osteoporosis. 8. ¿Cómo elijo qué para quién? Pues ahora ya nos la pusieron más fácil, utilizando esto. Fíjense, por favor. Sea del grupo que sea mi paciente, hay que darle calcio y vitamina D. A todo mundo. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencia de calcio y vitamina D en toda la población, o casi en toda. Entonces, hay que optimizarles calcio y vitamina D. A todas hay que moverles el esqueleto. A todas. Ya quedamos por qué. ¿Ok? A todas. En la posibilidad y en el grado de que puedan mover el esqueleto. Y luego, decido, depende del grupo de riesgo, si le doy terapia hormonal o raloxifeno, si le doy un antirresortivo como bifosfonatos o como denosumab, y si mi paciente es en muy alto riesgo, que son pacientes que ya se fracturaron o que están a 2 minutos de fracturarse, entonces lo que le tengo que dar es un anabólico, que es la teriparatida, que es la única que tenemos hasta el día de hoy en el país, y después de la teriparatida le damos un antirresortivo, o sea, un bifosfonato
o denosumab. Esta es la forma clínica práctica de llevar mi información de mi interrogatorio, de mi radiografía y de mi densitometría. Y con esto tomo decisiones clínicas bastante más acertadas, porque lo que hacemos todos es darle a todo mundo lo mismo. Y eso pues no es muy adecuado que digamos. Ok, si hablamos de tratamientos, entonces hablemos de los bifosfonatos, que tenemos 4 en el país, del raloxifeno, de la terapia hormonal, del denosumab, junto con calcio y vitamina D siempre, que todos estos son los antirresortivos, o decido dar un osteoformador. Ya dijimos a quién qué. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué estoy haciendo en la fisiopatología de la enfermedad cuando decido dar un bifosfonato? ¿Cómo actúan los bifosfonatos? ¿Qué es lo que hacen los bifosfonatos cuando yo lo doy, ya sea vía oral o ya sea intravenoso? Porque tenemos las dos presentaciones. Lo que hace, perdón, el bifosfonato es pasar a sangre y directamente se va al hueso. Y lo que hace en hueso es fijarse en la hidroxiapatita. ¿Se acuerdan de la hidroxiapatita? Estos canales de colágeno con calcio y fósforo. Ok, ahí se fija. Hagan de cuenta que el bifosfonato es un E. coli, que tiene así sus patitas, y se agarra y se fija en el hueso, el bifosfonato. Y se queda ahí fijo. Y se queda ahí fijo hasta por más de 8 a 10 años. Y ahí se queda. ¿Y qué hace? Espera a que venga el osteoclasto, que está activado por lo que ya dijimos, y entonces lo que hace es o lo mata o lo inhibe. ¿Para qué? Para que el número de osteoclastos es exageradamente activos disminuya, y eso es un antirresortivo. Estoy disminuyendo la resorción. Pero eso era válido, acuérdense que única y exclusivamente para las posmenopáusicas que no tengan causa secundaria. Porque si tienen causa secundaria hay que darles el bifosfonato, pero además resolverles la causa secundaria. Porque si no, el bifosfonato no va a hacer nada. Bien. El ivandronato lo conocemos ya hace mucho. Tiene muchos años en el mercado mexicano. Es ese antirresortivo vía oral que se utiliza una vez al mes. Que ya lo conocemos hace mucho. ¿Ok? Reduce el riesgo de fractura vertebral en su 62%, es tolerado y seguro siempre y cuando pongan ustedes en las indicaciones lo que siempre se tiene que poner en todos los bifosfonatos. Acuérdense que se toma en ayuno, en la mañana, con un vaso de agua, agua sola, completo el vaso, no un trago, completo el vaso. Y el paciente no puede comer ni acostarse 1 hora después de haberlo tomado. La ventaja del ivandronato es que es una vez al mes, a diferencia del alendronato, por ejemplo, que es una vez a la semana. ¿Ok? Entonces, todo ese ritual pues, es una vez al mes. Ok. Dando las dosis mensuales, entonces mantengo los niveles adecuados y la reducción de fractura vertebral, principalmente vertebral. Sin embargo, después de muchos años de estar en el mercado, se han hecho metaanálisis de las fracturas y se encuentra que sí tiene cierto efecto en las fracturas no vertebrales, sin embargo es un efecto muy reducido. Pero bueno, tiene efecto en fracturas no vertebrales. Ok. Hablemos 3 palabras rápidas de la vitamina D. Para empezar, quitémosle la palabra vitamina y pongámosle la palabra prohormona. Porque en realidad es una prohormona, no es una vitamina. Para empezar. Si yo la analizo como vitamina, entonces voy a decir, pues le doy un suplemento y se acabó, como si le diera B12 o como si le diera vitamina A o E o la que sea. No. Así hemos maltratado a la vitamina D, pero no es así el asunto con la vitamina D. ¿Por qué? Por esto. Y nosotros somos expertos en esto.
Resulta que los ginecólogos también deberíamos de ser expertos en prohormona D. ¿Por qué? Porque la vitamina D, que en realidad es una prohormona D, en realidad es una hormona esteroidea. Ah, qué interesante. Ahora entiendo por qué una vitamina o una prohormona D está tan involucrada en un montón de patologías que ahora después del COVID nos enteramos más. Y está involucrada en la inmunología, y está involucrada en el cáncer, y está involucrada en hueso, y está involucrada en músculo, y está involucrada en sistema inmune, y está involucrada en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es una prohormona esteroidea. Tiene sus propios receptores, tiene su propia proteína transportadora, hace efectos genómicos y no genómicos en las células. Eso no lo hace ninguna otra vitamina. Ninguna otra. Ok. Entonces ahora entiendo por qué es que estoy haciendo muy mal sustituyendo vitamina D como si fuera vitamina. Ah, pues a ti te calculo que necesitas como 800, y a ti te calculo como que necesitas 1600, y a ti te calculo como 4000, y al que veo muy malito, pues ahora ya tengo una de 100,000 mensuales. Y así calculamos la vitamina D. Híjole, ¿será? Les voy a pedir de favor que a partir de hoy no hagan eso. Tenemos que hacer determinaciones de 25-hidroxivitamina D para saber en qué niveles está mi paciente, si tiene concentración óptima, si es insuficiente, si es deficiente, si tiene deficiencia severa, para saber cuánta vitamina D le tengo que dar para sustituir la cantidad necesaria para llegar a los niveles. Porque imagínense un paciente típico de nosotros, que está en 10. Y nosotros le damos felizmente la dosificación que traen todos los calcios con vitamina D, no voy a decir nombres comerciales. ¿Cuánta vitamina D tiene el Cal-AT? ¿Cuánta vitamina D trae cada tabletita del Cal-AT? 400. Y estás muy feliz dándole una tabletita de 400 unidades de vitamina D y según tú, ya está muy bien. ¿De veras ustedes creen que un paciente con 10, 11, 12 nanogramos de vitamina D con 400 unidades diarias va a llegar a niveles óptimos? Pues no, nunca, jamás. Nunca. Entonces, tenemos que hacer determinación para saber cuánto doy. Si no, normalmente me voy a quedar por debajo de las necesidades de mi paciente. Y les digo otro secreto, para que vean que también soy ginecólogo obstetra. Todo paciente preembarazo o todo paciente en primer trimestre le tienen que hacer determinación de vitamina D. ¿Por qué? Porque como es una hormona esteroidea, la provitaminosis D severa está directamente relacionada con infertilidad. Número 1. Y ya con la paciente embarazada está relacionada con parto prematuro, ruptura de membranas, falta de crecimiento in útero, etcétera. Infecciones intrauterinas en pacientes con deficiencia de vitamina D severa. Y somos obstetras, y somos ginecólogos, y no hacemos determinación de vitamina D a nadie. Ya no les digo más. Ok, regresemos a la paciente con osteoporosis. La paciente con osteoporosis requiere promedio de 2,000 unidades de vitamina D diarias. Promedio. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular realmente la cantidad de vitamina D que necesita mi paciente. ¿Cómo? Pues haciendo determinación de vitamina D. Ok. Laboratorios Carnot, que nos hizo favor de invitarnos el día de hoy, lo que nos está invitando a conocer
es a un ibandronato, que es el mismo, que ya conocíamos, pero le agregó a la tableta vitamina D. Esa es la novedad. Le agregó vitamina D a la misma tableta. ¿Se acuerdan ustedes del Fosamax? Que al principio era puro alendronato solito. ¿Se acuerdan? Después le agregó vitamina D en una dosis baja. Y después le volvió a agregar más vitamina D en una dosis más alta, que es la que conocemos ahora como Plus. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué hizo Carnot? Agarró al ibandronato solito y le agregó vitamina D. ¿Cuánta vitamina D tiene? Pues como el ácido ibandrónico de esta tableta es mensual, le tenía que agregar vitamina D suficiente mensual. ¿Cuánta? 24,000 unidades. Entonces, este producto tiene los 150 miligramos del ibandronato que ya conocíamos, más 24,000 unidades de vitamina D mensual. Si dividimos 24,000 unidades de vitamina D entre 30, 800. Fácil y rápido. 800 unidades de vitamina D. Entonces aquí hay un cuestionamiento, una pregunta y una aclaración. ¿El Solidenat que trae las 24,000 unidades será suficientes para mi paciente? Lo más probable es que no. ¿Pero qué tengo que hacer? Determinación de 25-hidroxi para saber si además de esto le tengo que dar extra vitamina D. Y entonces a lo mejor le doy la de 4,000 diarias, o a lo mejor le doy la de 100,000 mensuales, o a lo mejor le doy la de 1,600 diarias, dependiendo de mi paciente. ¿Ok? Muy bien. Cuando yo hago una unión en una tableta de 2 sales, siempre tengo que saber si no se bloquean o si no cambia la farmacocinética del medicamento. Siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el ibandronato no se altera cuando yo a la misma tableta le agrego vitamina D. Y ese es este estudio de equivalencia entre ambos productos. Ibandronato solo, ibandronato con vitamina D. Se absorben igual el ibandronato. Ok. Y este estudio, este segundo estudio, fue el que se hizo para saber qué pasa con la vitamina D cuando la junto con el ibandronato. ¿Y qué pasa con la vitamina D cuando lo junto con el ibandronato? Nada. Se absorben igual, ya sea solitas que juntos. Entonces, ¿qué me responde estos estudios, que son los que se avalaron para Cofepris, para que acepten el producto? Que si yo doy el ibandronato solito o lo doy junto con vitamina D en la misma tableta, tiene la misma eficacia y la misma seguridad. ¿Quedó claro? Ok. Este es un estudio fase 3 comparativo contra el ibandronato solito. ¿Ok? Y entonces comparan el ibandronato solito contra el ibandronato con vitamina D. ¿Y qué pasa con la vitamina D en nuestros pacientes? Pues resulta que tanto las que estaban con deficiencia por debajo de 15 y las que estaban con no deficiencia por arriba de 15 tuvieron mejor respuesta a la vitamina D cuando se da junta que cuando se da separada. Pues eso también es interesante de saber. Ok, doctores, ya no los quiero cansar más con el hueso. Esto, entonces, ya tenemos el ibandronato y ya tenemos la vitamina D en la misma tableta. Y ya quedamos que le vamos a tener que dar muy probablemente más vitamina D extra. Ya quedamos. Ok. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos falta? El calcio. Nos falta el calcio. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos otro cuestionamiento que normalmente no lo cumplimos tampoco muy bien. En nuestro país hay carbonato, y hay citrato, y hay gluconato, y hay lactato.
¿Y será que se comportan farmacodinámicamente igual? Pues la respuesta es no. Bueno, tengo una pregunta para ustedes, una más. ¿Por qué si tienen farmacodinamia distinta y se comportan distinta, por qué todo el mundo da carbonato? ¿Por qué todo el mundo, me incluyo, bueno, hasta antes de estudiar esto, todo mundo damos cal-ate? ¿Por qué? Por costumbre, doctores, por costumbre. Pues resulta que tengo que elegir a la población correcta para dar carbonato, o para dar citrato, o para dar gluconato, o para dar lactato. Porque si tengo un paciente, por ejemplo, que toma H2 o toma inhibidores de bombas de protones y yo le doy carbonato de calcio, ¿qué creen? No se absorbe y va a hacer cálculos renales. Y todo el mundo va a decir, es que le diste calcio. No, le diste calcio junto con un inhibidor de la bomba de protones. Pues la culpa no es del calcio, es del que la dio junta. Entonces, por ejemplo, pacientes que requieren de inhibidores de bomba de protones o de H2, no les deben de dar carbonato, les deben de dar citrato. Por ejemplo. Otro ejemplo, pacientes con antecedentes de cálculos renales previos. ¿Qué hacemos todos? No tomes carbonato. No, prohibido darle calcio. Si ya tuvo cálculos, ¿cómo? Prohibido. Pues no está prohibido. Lo que tienes que darle es citrato, no carbonato, para empezar. Y segundo, hoy en la mañana les decía, tienes que analizar por qué hizo cálculos renales. Entonces tienes que ver calcio en orina de 24 horas, tienes que ver depuración de creatinina, tienes que ver vitamina D, tienes que ver calcio sérico, tienes que ver PTH, porque por algo hizo cálculo renal. ¿O no, mi querido? Por algo hizo cálculo renal. El cálculo renal no se hace porque le des calcio, al menos que tenga alguna deficiencia, ¿o no? Si el túbulo está sano y endocrinológicamente está sano, no hace cálculos, por más calcio que le des, aunque sea carbonato. ¿Ok? Bueno, entonces los invito a que analicen a partir de hoy qué calcio requiere cada uno de sus pacientes y que no le den por automatismo carbonato a todo mundo. Denle citrato al que necesita citrato. Denle carbonato al que necesita carbonato. ¿Ok? No a todo mundo le den citrato, por favor. Digo, carbonato, por favor. Ok, pues ya terminamos. Para no entretenerlos más, y yo sé que tienen que regresar a su consulta, y yo también. Y yo no tengo el consultorio aquí, es que aparte me tengo que trasladar. Entonces, doctores, ¿esta combinación de ivadronato con vitamina D es una buena opción? No es para todos, no es para todos, pero es una buena opción dar el ivadronato junto con la vitamina D, sí, esa es una buena opción. Hay que analizar para ver a quién le tengo que dar más vitamina D, sí, sin duda. ¿Les tengo que dar calcio? Sin duda. ¿Cuál? Pues el que analicemos que sea el más correcto para darle a cada paciente. ¿Ok? Y ya quedamos que por grupo de riesgo de pacientes decidimos a quién darle terapia hormonal, a quién darle raloxifeno, a quién darle antirresortivos, a quién darle un osteoformador y después antirresortivo. Pues espero que les haya sido útil, en primer lugar. Segundo, que les haya sido amena la plática. Y tercero, que todos nos pongamos a estudiar un poquito más de esto para beneficio de nuestros pacientes. Pues les agradezco mucho su atención. Disfruten su comida, lo que les falta. Muchas gracias. No queda más que agradecerles a todos su presencia aquí con nosotros en forma presencial, a los que estuvieron con nosotros en la plataforma. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, bonita tarde.